Señales y sistemas, unidad número 6, transformada de Fourier para señales de tiempo discreto. Bueno, como pueden ver en este overview del programa, de la materia, hemos llegado a la última parte, transformada de Fourier para señales de tiempo discreto. Bueno, hasta ahora, ¿qué hemos visto en esta segunda parte en lo que respecta a transformadas y series? Bueno, un poco este gráfico representa un repaso de esta segunda parte. Esta imagen es extraída de uno de los libros que van a usar en DCP como cabecera del Manuel X Ingle. En la parte de arriba tendríamos lo que sería la unidad 4, ¿sí? Fíjense que acá tenemos señales de tiempo continuo, tiempo discreto y las periódicas. Y en la unidad 5, la unidad anterior, trabajamos con señales de tiempo continuo y aperiódica. Esta imagen, como puse en la transparencia de recién, una imagen vale más que 1000 palabras, es un muy buen repaso de lo que tenemos hasta ahora. En el caso de señales de tiempo continuo, podemos ver que al ser de tiempo continuo, ¿cómo se refleja eso en el espectro? Que el espectro va a ser aperiódico, ¿sí? Aperiódico y aperiódico. ¿Cómo se refleja la información de periodicidad en el espectro? Con un gráfico de líneas, ¿sí? Un gráfico de líneas. En el caso aperiódico no hay información de frecuencia. El espectro va a ser un espectro continuo. Eso quiere decir que para hacer la reconstrucción de la señal temporal voy a necesitar el aporte de todas las frecuencias. En el caso de tiempo discreto, en el único que hemos analizado hasta ahora, vemos que obviamente la señal es de tiempo discreto en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo vemos la información de periodicidad en el dominio de frecuencia? Como vimos en el caso continuo, es un espectro de líneas, y acá también se observa eso mismo en el espectro de esta señal de tiempo discreto, un espectro de líneas. Es decir, que si yo tengo un espectro de líneas, es porque la señal es periódica, ¿sí? ¿Qué queda ver para completar este rompecabezas? Exactamente, que resolvamos cómo es la transformada de Fourier para señales de tiempo discreto a periódico. Un poco lo adelanta este gráfico, que es lo que va a pasar. Señales de tiempo discreto, el espectro va a ser de líneas, un trazo continuo. ¿Por qué va a ser un trazo continuo? Porque la señal es aperiódica. Si la señal es aperiódica, como pasaba en el caso de tiempo continuo, necesito el aporte de todas las frecuencias para hacer la reconstrucción de la misma. Análogamente, en el caso de tiempo discreto, como la señal es aperiódica, voy a necesitar el aporte de todas las frecuencias para hacer la reconstrucción de la misma. Por eso el espectro es un espectro de trazo continuo. ¿Por qué el espectro me queda con una periodicidad de 2π? Claramente porque la señal es de tiempo discreto, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto de serie Fourier para señales de tiempo discreto. Bueno, tenemos la ecuación de síntesis y la ecuación de análisis. En ambos casos, como la señal es de tiempo discreto, tenemos una sumatoria, y al ser periódica, no necesitamos de todas las frecuencias, sino de los armónicos de la fundamental 2π sobre. Eso también se refleja en la ecuación de síntesis. Cuando hago la reconstrucción de mi señal x de n, no necesito de todas las frecuencias, sino solamente de n valores de frecuencia o n armónicos. Bueno, cosas para recordar: la secuencia ADK es una secuencia periódica, como vimos recién en el gráfico, de periodo n.
esta transformada entre comillas que me permite moverme desde mi señal en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y volver es univo. Por eso es una herramienta importante en ingeniería, poder ir y volver por un solo canal. Dijimos que los coeficientes ADK se interpretan como la potencia de mi señal XDN en el armónico KS. Eso es lo que refleja el coeficiente ADK. Eso se ve claramente en la propiedad de Parseval, ¿sí? La pregunta que nos hacemos brevemente es si esta idea de serie Fourier la podemos ampliar a señales aperiódicas de tiempo discreto. Claramente la respuesta es que sí. Ya lo hemos hecho para el caso de tiempo continuo. Por eso el procedimiento es análogo. En el caso continuo, ¿qué es lo que habíamos hecho? Si yo tengo un pulso rectangular como el que se ve en imagen, aperiódico, lo que habíamos pensado es en una extensión periódica, ¿sí? Esta extensión periódica es de periodo t. ¿Y qué hacíamos en el caso de señales de tiempo continuo para extender la idea de serie Fourier a señales aperiódicas? Hacíamos que esta señal periódica retome su aspecto aperiódico. ¿De qué forma? Extendiendo el periodo t a infinito. Estos son los coeficientes ADK, una vez más ya los deben tener bastante refrescados, y analizamos entonces qué pasaba cuando el periodo t se incrementa. Esto es lo que vimos en la clase en la unidad anterior. Y lo que observamos es que en definitiva la transformada de Fourier se puede considerar como la envolvente de los coeficientes de Fourier ADK de una señal periódica. ¿De qué señal periódica? ¿De qué señal periódica, perdón? De la que nosotros usamos para obtener la transformada de Fourier. Acá nosotros vamos a trabajar con dos señales, una aperiódica y su versión periódica. Entonces, lo que refleja esta relación es que si yo tengo la transformada de Fourier de esa señal aperiódica, se linkea de esta forma con los coeficientes de Fourier de su extensión periódica. La relación, además, repito, me muestra que estos coeficientes ADK de la extensión periódica no es más que un muestreo regular en las frecuencias omega igual a k omega 0 de esta envolvente, y esa envolvente es la transformada de Fourier. Esa misma idea sirve para este enfoque de transformada de Fourier para señal de tiempo discreto o Discrete Time Fourier Transform. Nuevamente partimos de la señal aperiódica que yo quiero analizar. En este caso tenemos la que se muestra en la imagen, que va desde menos n1 hasta n2, es decir que tengo una señal de n2 más el valor absoluto de n1 más un punto. Lo que hacemos es construir su extensión periódica que tenemos acá y nuevamente la misma idea. Vamos a tener dos señales, la señal aperiódica, de la cual yo quiero obtener su transformada, o digamos, es decir, a esta señal yo quiero realizarle el enfoque que vimos con serie Fourier para señales aperiódicas. Entonces eso nos va a llevar a la extensión de ese marco teórico y vamos a terminar en transformada de Fourier. Por eso necesito trabajar con serie Fourier sobre esta señal, y eso me lleva a apoyarme en esta señal periódica. Repito nuevamente, vamos a tener una señal aperiódica que es la que yo quiero analizar y su extensión periódica. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a extender el periodo n hacia infinito. Es importante recordar que dentro de un periodo, la señal aperiódica y su extensión periódica son iguales.
En la unidad anterior lo que hicimos es analizar lo que pasaba con, con la extensión periódica para distintos valores del periodo, y ahí nos llevó a observar de que lo que pasaba con los coeficientes ADK era de que aparentemente la distancia entre ellos era más pequeña, y aparentemente ese gráfico de líneas tendría a ser un gráfico continuo. Obviamente acá va a pasar lo mismo, solo que en vez de hacer la explicación gráfica de cómo llegar a la transformada de Fourier, hacemos un repaso por las fuentitas. En este caso iniciamos por la ecuación de análisis de los coeficientes ADK. Como estoy trabajando con la extensión periódica, utilizo el marco de serie Fourier, ¿sí? Acá el periodo que vamos a trabajar va a ser de menos n1 a n2, hacemos ese cambio y seguimos. Como en ese periodo la señal original que a mí me interesa y su extensión periódica son iguales, puedo representarlo. Puedo reemplazar la extensión periódica por la señal aperiódica. Y una vez que tengo la señal aperiódica, puedo cambiar el horizonte de esta sumatoria de menos infinito a más infinito. Y tengo esta expresión. Como nosotros ya sabemos de la unidad anterior que una señal aperiódica va a tener una transformada, y esa transformada surge de una envolvente de los coeficientes ADK, directamente vamos a buscar esa envolvente, y esa envolvente la tenemos acá. ¿Sí? En esta, perdón, sería toda esta la envolvente. No puedo hacer control de cesar, disculpen. Toda esta sumatoria va a ser la envolvente. Acá está restrita. Solo que, como es un envolvente, voy a trabajarla sobre una variable continua, y esa variable continua va a ser omega. Fíjense que lo único que hice es redefinir. Como estoy buscando un envolvente, voy a proponer a esta sumatoria de x de n por e a la menos j omega n como envolvente. Y yo puedo reescribir esta sumatoria a partir de esta envolvente. ¿De qué forma? Voy a decir que esta sumatoria va a estar evaluada en omega n, en omega igual a 2pi sobre n. Repito, como ya voy con ese concepto de que en los coeficientes ADK, cuando el periodo n se extiende, va a aparecer un envolvente, ya voy con esa idea de buscar la envolvente. De esta forma puedo reescribir entonces los coeficientes ADK a partir de ese envolvente. Lo voy a reescribir de esta forma. La envolvente que tengo, que hemos definido recién, x mayúscula evaluado en a la j omega por 1 sobre n, y obviamente si yo lo corto ahí está mal, porque tengo del lado derecho una variable de tiempo continuo, una variable continua, y del lado izquierdo tengo una variable izquierda. Entonces, como decíamos recién, este omega lo voy a evaluar en k omega 0, o lo que es lo mismo, en k por 2pi sobre n, donde 2pi sobre n es la frecuencia fundamental. Esta expresión de los ADK la vamos a reemplazar en la ecuación 1, en la ecuación 1 que tenemos acá. Entonces, si hago la ecuación si trabajamos en la ecuación de síntesis, que es la que tienen escrita acá, y reemplazo los ADK que tenemos acá, los ADK que obtuvimos recién, voy a obtener esta expresión. Acá jugamos un poquito, hacemos el reemplazo a partir de esta relación, 2pi sobre n igual a omega 0, vamos a reemplazarlo acá, y llegamos a esta última ecuación, donde tenemos la sumatoria de x mayúscula, la envolvente, evaluada en e a la jk omega 0 por e a la jk omega 0 por n por omega 0. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Como el n tiende a infinito, acá tenemos lo que sería lo que lo podemos pensar como una suma de Riemann, y en el límite va a tender a una integral. En el límite cuando n tiene infinito, ¿no? Cuando n tiene infinito, recordemos que este omega 0 va a tender a 0, con lo cual, desde el punto de vista de la suma de Riemann, podemos pensar que esta es la altura del rectangulito que estoy evaluando y esta es la base del mismo, ¿sí? Un poco gráficamente sería lo que se muestra acá. Entonces, en el límite, este omega 0 se va a terminar, viéndolo por arriba, ¿no? Viéndolo muy superficialmente, este omega 0 se va a transformar en este diferencial, y cada omega 0, como omega 0 es la separación entre frecuencias, este omega 0 va a tender a 0, y el k omega 0 va a volverse o se va a convertir en esta variable omega continua. De esta forma estaríamos obteniendo la ecuación de síntesis de omega de una señal x de n. Es decir, que x de n va a ser igual a 1 sobre 2pi por esta integral, donde esta envolvente es la que se va a conocer como la transformada de Fourier de mi señal de tiempo discreto. Es importante recordar que esta expresión es una señal periódica y de tiempo continuo. No mucho más para decir sobre transformada de Fourier para señales de tiempo discreto. ¿Sí? La ecuación de síntesis que vimos un poco por arriba cómo se obtiene, y la ecuación de análisis que en este caso la obtuvimos un poco condicionado de la información que teníamos de la unidad anterior. Buscábamos un envolvente y ese envolvente termina siendo esto: sumatoria de x de n por Lj omega n, x de n de tiempo discreto, y esto como el soporte de exponenciales que utilizo ahora. No es un soporte armónico, sino utilizo todas las frecuencias. Mi transformada de Fourier, como observábamos en uno de los cuadros iniciales, va a ser una señal de tiempo continuo. Como la transformada de Fourier ahora es una señal de valor complejo de tiempo continuo, se entiende que para la ecuación de síntesis, donde yo recupero mi señal x de n, tenga que emplear una integral. Para finalizar, esta relación es de gran importancia porque vincula mi transformada de Fourier para la señal aperiódica y los coeficientes de Fourier de su extensión periódica. Entonces, esta relación es muy importante. Yo podría obtener los coeficientes de Fourier de una señal periódica que me interese a partir de la transformada de su versión aperiódica y viceversa. Esta conexión es de gran importancia y, repito, tiene que quedar claro que del miembro izquierdo yo tengo una señal de tiempo discreto, que son los coeficientes de Fourier de una señal periódica, y del lado derecho tengo la transformada de Fourier, es decir, si hablo de transformada, estoy hablando de una señal aperiódica. Para que cierre la igualdad, esta señal, esta transformada, se muestre en qué valores de omega en cada omega 0. Por eso decimos que los coeficientes de Fourier para la versión periódica de una señal aperiódica los puedo obtener muestreando su transformada de Fourier. Otra cosa importante es que la transformada de Fourier para señales de tiempo discreto es parecida a la transformada de Fourier de tiempo continuo. La gran diferencia es que la transformada de Fourier para señales de tiempo discreto es 2pi periódico. ¿Sí? Bueno, nada más, al menos para darles un pantallazo de transformada de Fourier para señales de tiempo discreto. Nuevamente, considero importante, como repaso de toda esta segunda parte, esta imagen, porque nos permite hacer un análisis global de una señal de tiempo continuo para el caso periódico,
aperiódico y un análisis de señales de tiempo discreto para el caso periódico y aperiódico. Como les comentaba al principio, si el espectro es de líneas, quiere decir que hay una información en el dominio temporal y esa información es el periodo. Comprendo esa información desde el punto de vista que no voy a usar todas las frecuencias para hacer la reconstrucción en el dominio temporal, sino me alcanza con algunas, es decir, los armónicos de la fundamental. Por eso el espectro es de línea. Cuando la señal es aperiódica, no hay información de ningún periodo, por lo tanto necesito todas las frecuencias para hacer la reconstrucción en el dominio temporal. Por eso el espectro es un gráfico de trazo continuo. Finalmente, cuando el espectro es aperiódico, es porque estoy trabajando con una señal de tiempo continuo. Cuando el espectro es periódico, el periodo 2π, es porque estoy trabajando con una señal de tiempo discreto.